Mi nombre es Casim Vera y estoy a cargo de la jefatura de multidisciplina y diseño. Igual ahorita, más bien como en la conversación, va a empezar como a salir un poco. Yo intenté, o más bien la conversación va a estar como orientada hacia la parte como de prototipos de diseño, ¿no? O sea, como un poco el concepto del prototipar, cómo llevarlo como a otros tipos de lados. Entonces, bueno, yo por eso le puse diseño o el prototipo que no termina. Igual, digo, en digital tal vez no se van a ver algunas tipografías, pero pues igual nada más lo utilizo como un poco como referencia, ¿no? Mi nombre es Casim, estudié diseño industrial, o sea, igual está de más, pero yo no hago objetos, o sea, nunca ejercí como diseñador industrial y creo que tampoco fue como mi interés mucho ejercer como diseño industrial. Yo llegué a diseño realmente porque la escuela nada más me gustaba, porque no me gustó la escuela de ciencias sociales, tal cual el edificio, etcétera. Doy clases en el TEC de Monterrey, de diseño, teoría e historia. Trabajo en el gobierno, soy funcionario público, es decir, estoy en el organigrama gubernamental, ejerzo presupuesto público y pues estoy sujeto a leyes de transparencia, etcétera. Un poco el back, yo tenía, bueno, está un poco parado, la verdad, por ahora. Este proyecto EmergeMX, que es, o era una plataforma de crítica de diseño con una revista impresa que prácticamente estaba distribuida en algunas partes de Estados Unidos, Europa, México, prácticamente en gran parte del país y algunas partes de Latinoamérica con embajadores o personas que nos ayudaban a hacer el evento. Hacíamos que las personas, por ejemplo, teníamos talleres, etcétera, contenidos, mesas de diálogo, debates, etcétera, y pues, hacíamos que gente, diseñadores, etcétera, fueran un sábado a las 9 de la mañana a trabajar en proyectos, ¿no? Cosas que, por ejemplo, las escuelas no hacían o no pueden hacer, porque nadie va a ir, ¿no? Creo que es medio evidente. Y debates, por ejemplo, debates estilo Oxford en edificios patrimoniales, etcétera. Entonces, un poco como para ir entrando como a conversación, ¿qué es el diseño en gobierno? Estamos dentro del área de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, es decir, donde están las áreas de creación, teatro, danza, artes audiovisuales, música, literatura, etcétera. En México existen consejos, organismos públicos descentralizados, etcétera, pero no son lo mismo, no están dentro de un organigrama de gobierno. Y diseñamos programas, fondos y convocatorias enfocados a la comunidad profesional que se dedica o estudia diseño en Jalisco. Es una dependencia estatal. Pero, ¿qué tipo de diseño, no? O sea, cuando hablamos de diseño, de repente puede ser como muy amplio, o sea, podemos entender como muchas cosas. Nosotros intentamos pensar en qué es el diseño que normalmente no se ha visibilizado y el que necesita soporte o un empujón, ¿no? El que prototipa mucho. Generalmente, no sé, un estudio de interiores, por ejemplo, tal vez necesite otro tipo de soporte, no necesariamente el nuestro, ¿no? Porque si trabajamos en pro de la comunidad de diseñadores y diseñadoras, debemos entender que el gremio es más extenso de lo que pensamos. El que no tiene representación en otros espacios. La artesanía, por ejemplo, tiene la Dirección de Fomento Artesanal, entonces en la dirección en la Secretaría de Desarrollo Económico. El diseño urbano tiene sus espacios también como en las secretarías de desarrollo urbano y demás, ¿no? Ellos tienen representación en otros lados, entonces, digamos, nosotros no veríamos esa parte, ¿no? ¿Qué atendemos? A las investigaciones y a los proyectos que abordan áreas emergentes. O sea, es decir, consideramos que las áreas emergentes en diseño necesitan impulso, ¿no? O sea, el diseño social, el diseño con perspectiva de género, etcétera, no es tan sencillo que pueda encontrar un impulso en la industria privada. A las investigaciones y proyectos que abordan problemáticas o situaciones relevantes para la sociedad. ¿Por qué? Porque pues somos gobierno, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo esto se paga con los impuestos de las personas, entonces no podríamos, o la idea del área en el momento en el que la empezamos a definir es, no podemos atender diseño que no está vinculado a una perspectiva de gobernanza o un plan de gobernanza a futuro. Y a las acciones que otros agentes no hacen activamente en el Estado, ¿no? Que no hacen escuelas, que no hacen industrias, que no hacen el privado. ¿Cómo vemos al diseño? Como un campo completamente lleno de desconocimiento, ¿no? O sea, las personas no saben qué es diseño. O sea, en un campo o sea, en una conversación muy normal, el diseño puede pensarse como un lujo, como un proceso, una forma de embellecer, es algo pero también es algo que encuentro en un bazar y es algo que me encuentro en las 9 esquinas, que me diseñan 1000 tarjetas y me las imprimen por 100 pesos, ¿no? Pero también puede ser un equipo esencial para la banca. Por ejemplo, el equipo más grande de Latinoamérica de diseño lo tiene BBVA actualmente y son cerca de 200 personas. Entonces, podemos encontrar diseñadores que no estudiaron diseño trabajando en el equipo de diseño de servicios de BBVA con salarios de arriba de los 35,000, 40,000
o más, pero también podemos encontrar diseñadores industriales con empleos precarios, sin seguridad social, en la industria metalmecánica o incluso en muchos estudios de gran renombre como directores de diseño ganando una nada, ¿no? Y no sé, un poco ya como para entrar tal vez como a la parte como, tal vez como un poco más de conversación, hay un concepto que me gustaría como dejar un poco ahí, que es la materia oscura y que surge un poco en el libro más bien surge en el libro de Dan Hill, Dark Matter and Trojan Horses, que se enfoca dice, realmente el diseño siempre trabaja como con materia normal, ¿no? O sea, madera, metales, impresión, tintas, etcétera. Es una de las partes que uno de los valores principales que puede tener el diseño es trabajar con la materia oscura, es decir, con todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cultura organizacional, identidades, tradiciones, estructuras de gobernanza, etcétera, y entenderlas como un material que puede ser moldeado, ¿no? Entonces es un poco como, porque cuando trabajamos desde gobierno, y yo de formación soy diseñador, es pues muy normal, o me parecía a veces era muy normal que, no sé, amigos, personas, etcétera, me dijeran como, pues, o sea, tal vez no estás ejerciendo diseño porque eres un funcionario público, ¿no? Entonces vamos a mostrar como un poco cómo el diseño sí es un activo, digamos, como permanente dentro de cualquier tipo de trabajo que podemos hacer, aunque no implique un trabajo material. El gobierno evidentemente no habla de diseño, ¿no? El gobierno habla de partidas presupuestales, habla de adjudicaciones, de políticas públicas, de licitaciones, de transparencia, de ciudadanos, presupuesto público. El gobierno, por ejemplo, no habla de lo que nosotros sí, que es usuarios, stakeholders, prototipos, modelos, experiencias, incluso estética e iteración. O sea, el gobierno no maneja a una estructura interna, no maneja estos conceptos, ¿no? Pero se le puede enseñar que el diseño es amplio. Entonces, uno de los primeros, de los primeros desarrollos que hicimos en la jefatura, o lo primero era, tenemos que presentar el área de una manera como grande, ¿no? Teatro, danza, etcétera, tienen como sus festivales, nosotros tendríamos que hacer un evento grande, e hicimos un evento en el Teatro de Degollado con 10 ponentes o 10 speakers para cerca de 600 personas aproximadamente. Entonces, desde gente como Sebastián Padilla de Anagrama, hasta Ricardo Lozano del Abierto Mexicano de Diseño, Laura Noriega representando un poco más como la parte de artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que mostrar al gobierno y a toda la estructura que el diseño va más allá de la comunicación social, que es normalmente la función que tiene dentro del Estado. Que el diseño también es funcional, ¿no? En este espacio, era un espacio que estaba prácticamente, cuando llegamos en 2019, el espacio estaba básicamente vacío. O sea, no se utilizaba para nada más que para 2, 3 talleres así cortitos como para funcionarios. Entonces nosotros decidimos hacer una exhibición, traer parte de la colección privada de archivo, diseño y arquitectura, que es una de las, bueno, todavía sigue existiendo un poco, una de las colecciones privadas de diseño internacional y demás, o sea, más grandes de México, que tiene pues desde extractores de jugo de mercado hasta sillas europeas, ¿no? O sea, es como muy amplia la colección, lo pusimos aquí. ¿Y por qué era mostrarle al gobierno que el diseño es funcional? Porque el gobierno puede ser un aliado de la educación de diseño y tener un aula disponible. Nosotros lo que hicimos fue montar la exposición y tener un aula en la parte del fondo, donde los profesores, etcétera, podrían venir, reservar la sala y los alumnos tocar todas las piezas, ¿no? Un poco como para intentar como ver cuánto pesan, cuánto miden, etcétera, todas las piezas que normalmente veíamos en revistas. Al estar ubicados también en el centro era también mostrar que al diseño desde una perspectiva como mucho más clara y cercana, ¿no? Como son los objetos cotidianos. O sea, era decirle a las personas que iban caminando por el edificio, los objetos que utilizas son diseño, ¿no? Se pueden desarrollar nuevos protocolos para exposiciones en espacios que no están diseñados para ello, pero que lo necesitan. O sea, esta es la sede de la Secretaría de Cultura y no hacía exposiciones, entonces era como necesario también como nosotros meternos a eso. Todo eso desde una visión, claro, de prototipo, ¿no? O sea, entender que era la primera vez. El gobierno debe hacer exposiciones con mayor calidad, ¿no? Vaya al foam board con fotos de paisajes. O sea, nosotros también era como ya, o sea, no vamos a mostrar eso en este espacio.
Y que existe, también era mostrarle al gobierno que existe una diferencia clara, tangible y concreta entre arte y diseño. O sea, tal vez, por ejemplo, en el manejo de las piezas, ¿no? O sea, y me refiero a que en el manejo, por ejemplo, de las piezas de la exposición, para nosotros era fácil como decir, tú puedes subir, o sea, puedes tocar esa silla, súbela aquí, por favor, y ayúdame a acomodar estas cosas. Y de repente el museógrafo que nos estaba ayudando se sacaba un poco de onda, ¿no? Porque decía, es que si se me cae, y es como, güey, pues es una silla, pues, o sea, no es, realmente no es como un problema, ¿no? Entonces, era marcar como esta diferencia en que el diseño es más cercano. El gobierno también debe familiarizarse con lo que conocemos como prototipo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el único fondo en México que está enfocado a beneficio de prototipos, modelos y maquetas. Y hemos beneficiado, por ejemplo, proyectos que son desde elementos pedagógicos para niños de primaria, para enseñarles a multiplicar. Trabajamos, por ejemplo, nos llegan proyectos de nuevos materiales con fibras de agave, filtros de Instagram que visibilizan minorías, etcétera, ¿no? Y un poco esto también es un prototipo, ¿no? El prototipo, pues o sea, el concepto de prototipo es uno que diferencia el diseño enormemente de otras disciplinas. O sea, es decir, no sé, en arquitectura existe una maqueta, pero la maqueta siempre va a ser escala, nunca va a ser como algo final. En literatura existe el borrador, pero no mandas un borrador a un concurso, ¿no? Mandas ya la obra tal cual como final. En diseño existe el prototipo y el concepto de prototipo es algo que ya es, o sea, es final, es prácticamente, ya es como lo vamos a ver siempre y es como se va a producir siempre, ¿no? Pero es como un modelo que me puede servir del tamaño real, el peso real, etcétera, a cómo va a funcionar, ¿no? Y si por algo no funciona algo, ya lo estoy viendo, o sea, lo estoy experimentando de manera como más directa. Un poco este espacio fue como un prototipo, ¿no? O sea, teníamos el espacio vacío, decíamos, teníamos un presupuesto limitado, decíamos, evidentemente en algún punto nos pueden volver a disminuir presupuesto, podemos tener un problema de ese tipo en futuro, pues, ¿qué necesitamos, no? O sea, como traer muchas conferencias, programas públicos, etcétera, pues necesitamos un espacio físico y empezamos a prototipar la idea con parte de la comunidad de diseño y entender que necesitábamos un espacio, por ejemplo, de trabajo, que que tuviera residencias para diseñadores y diseñadoras que están trabajando con proyectos que tienen una relevancia social determinada, ¿no? O sea, es decir, cambio climático, perspectiva de género, etcétera, y empezar a meter la idea de necesitamos una biblioteca, un espacio de exposición en lugar de un taller, porque hay talleres en todas las escuelas, o sea, era prototipar eso con alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, ¿no? Lo del producto final del diseño depende en gran parte de la calidad del proceso. Entonces, es complicado que el gobierno apoye procesos. Casi siempre es como, desde la perspectiva de gobierno y cultura, o sea, te doy un fondo para que desarrolles una obra de teatro y entregas la obra de teatro lista. En diseño eso no es muy normal. O sea, en diseño las partes más caras y las partes más complicadas son los procesos, ¿no? Entonces empezamos a introducir esos conceptos, ¿no? O sea, la importancia de el prototipar, etcétera. Una política pública inicia con un prototipo y debe iterarse según sus resultados, y esa es la parte relevante que le tenemos que enseñar desde el diseño al gobierno, ¿no? O sea, las políticas públicas no son definitivas, pueden estar cambiando. O sea, a nosotros no nos da miedo que no venga mucha gente a este espacio y le demos un giro, ¿no? O sea, no sería como un problema, no siempre tiene que hacer lo mismo. El gobierno puede ser un simple acompañante de un proyecto autogestionado, autoiniciado y autosuficiente. O sea, es decir, nosotros simplemente podemos decir, aquí están los fondos y ya está. O sea, no necesitamos volver a vernos hasta dentro de 6 meses. O también podemos involucrarnos más allá de simplemente dar recursos, ¿no? O sea, con mentorías, etcétera, porque entendemos que esa es la parte también que puede ser relevante. El asumir un programa como prototipo ayuda a darle versatilidad y adaptación. Entonces, si en el gobierno se desconoce, y cuando hablo como también de gobierno puede entenderse o podemos entender que puede ser también a nivel en la sociedad en extenso, se desconoce la palabra prototipo y es el lugar ideal para explotarla. Por ejemplo, nosotros tenemos una convocatoria abierta actualmente, sí es un poco como promoción, pero también para que apliquen y aprovechen. Horizontes, nosotros hicimos no sé, tal cual necesitábamos más presupuesto, teníamos muy poco y vemos que dentro de una sección de los recursos federales que la Secretaría de Cultura Federal asigna y que se pueden ejercer única y exclusivamente por las dependencias estatales,
había una bolsa grande, ¿no? Pero cuando nosotros metemos un proyecto de diseño nos dicen, pero es que, o sea, el nicho es así, ¿no? Y ustedes tienen un área nueva. Si quieren, le tienen que pegar algo más grande, o sea, tienen que hacer como un fondo más diverso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un fondo que se llama Horizontes, que estaba orientado a ayudar en la transición digital de las artes y la cultura en todo ese proceso, ¿no? Es decir, darle fondos a las personas que tienen, por ejemplo, un grupo escénico, una compañía de boletaje, etcétera, etcétera, ayudarles a la transición digital que representaba en ese momento, digamos, como el reto pues, de hacer esa transición, ese brinco a Internet, con mentorías de diseñadores de servicios, UX, etcétera, ¿no? Que nos parecía como que era la parte donde introducíamos diseño. Y empezamos también como a trabajar mucho en otras áreas, ¿no? O sea, beneficiamos proyectos como este de La Ruta del Peregrino, un documental de Tania Quirarte, sobre toda la ruta del peregrino y todas las piezas de arquitectura que hay por ahí. La calle tiene algo que decir, de Karel Mora, que justo vi que acaba de llegar por acá, que básicamente son tours de arte urbano, en Instagram, o sea, digamos, a contar la calle y el arte urbano desde otro tipo de perspectivas, más en internet, porque ya no podías estar como físicamente ahí, ¿no? Entonces, entendernos como un área, a mí me ayudó mucho como, evidentemente, tal vez ya ahorita lo digo más fácil, pero creo que el primer año de gobierno fue como un rollo porque no entendía muy bien como mi rol y pues claro que llegas y no te dicen como, mira, este es el perfil y estas son las cosas que haces. Entonces empezamos a entendernos un poco como un área prototipo y eso nos permite movernos muy diferente, ¿no? Como área de especialidad en diseño, diseñamos uno de los fondos más grandes de la Secretaría de Cultura que beneficia a las economías creativas, cuando nosotros no deberíamos, en teoría no deberíamos de hacer eso, ¿no? O sea, no tendríamos por qué hacer fondos para teatro, danza y demás, pero pues es como, danza no hace fondos para diseño, por ejemplo, ¿no? Que se haga desde hace años, de una forma no significa que no pueda hacerse de otra manera, o sea, el diseño también es muta y cambia. Entonces, nosotros, esta convocatoria de Horizontes tiene 3 categorías, ¿no? Y lo que hicimos fue en las convocatorias y en todos los documentos jurídicos decir, esto también se puede cambiar, o sea, y es algo que también podemos empezar como a prototipar y a modificar. Vamos a hacer que el gobierno del estado pueda beneficiar a gente de todo el país a través de las categorías de mentores, ¿no? ¿Por qué? Porque podrías tú estar trabajando en un proyecto muy específico y no hay un mentor de ese tipo en Jalisco, ¿no? Entonces, vamos haciendo que la convocatoria se abra a todo el país y pudieron aplicar personas de prácticamente todo el país. Prototipar comportamientos, acercamientos y procesos de comunicación, por ejemplo, con beneficiarios, ¿no? O sea, tú eres beneficiario del programa y tenemos sesiones de Zoom contigo donde te explicamos, este es el proceso burocrático y vamos a acompañarte aquí de esta manera, ¿no? Este es un semáforo de todo tu proceso burocrático. Rojo implica que nos faltas de enviar documentos, amarillo implica que está en ese proceso, verde es que ya te tuvo que haber llegado el depósito, ¿no? Esto como para entender un poco que existe una experiencia de usuario detrás de el ser beneficiario de un programa gubernamental. ¿Por qué? Porque si no siempre va a haber una relación muy friccionada entre el funcionario público y el beneficiario, ¿no? Entonces, el diseño tiene que facilitar esa relación. Un prototipo es iteración tras iteración hasta que salga bien, ¿no? Y eso es como un mindset. O sea, si no tenemos esa visión de que el diseño prototipa y el prototipar y que salga mal es lo más normal del mundo y eso pule la idea, pues es como, realmente es un mindset que se tiene que mantener y no desesperarnos, ¿no? Entonces, un poco como en resumen, la noción de prototipo, la iteración y el cambio lo vemos como una guía para trabajar, crecer y evitar el estancarse, atorarse o asfixiarse, ¿no? O sea, es decir, si se dedican como a otros campos, entender tal vez ese tipo de trabajo o el trabajo que hace el diseño como de prototipar, de repetir, de iterar, etcétera, sin desesperarse, puede funcionar como para poder trabajar, que ustedes trabajen de una mejor manera, ¿no? A mí al menos me sirve como para no desesperarme trabajando en un monstruo de este tamaño, que es más lento de lo que yo quisiera, pero que a veces esa lentitud también me ayuda como a pensar de una mejor manera.
entender nuestro trabajo como un prototipo que no dejamos de diseñar nos ayuda a no perder el registro del avance, ¿no? Y por ejemplo, como cuando yo pensaba como hace 2, 3 meses me pasó que yo decía, es que, o sea, ya, ¿no? O sea, ya está, ya hay residentes aquí, ya hicimos el espacio, ya está funcionando, etcétera, ahora ¿qué más hago, no? O sea, es como, ya, o sea, ya me fui a desconectar 5 días, pero ya no se me ocurren más cosas, ¿no? Entonces perdemos como el registro de ese avance si no entendemos de esa forma y me puse a hacer como un archivo como de mi trabajo para hacer como, o sea, como mejorar el portafolio, todo este tipo de cosas. Y no sé, me encontraba como con fotos que me daban como mucho idea de justo este proceso, ¿no? Que no pierdes. Y por ejemplo, no sé, esto fue como de las primeras conferencias que hacíamos en Emerge, literal en nuestra primera oficina, sillas de plástico, alguien hablando sin micrófono, etcétera. La primera presentación, por ejemplo, del número 1 de Emerge en la Ciudad de México, en un lugar con pocas personas, etcétera, presentando desde una computadora, hasta, por ejemplo, ya después debates, este es uno en la Casa Clavijero, para cerca de 110 personas, hasta, por ejemplo, no sé, este es en Huautlacencandú en el 2018, si no me equivoco, que fue una mesa especial de diseño y con perspectiva de género con personas que no sé, o sea, yo solo conocía de libros como Alice Rawsthorne y ahora estaba como moderando una conversación con ella. Y hasta estos eventos de 700 personas, ¿no? Y programas mucho más persistentes y más duraderos. Entonces, creo que un poco la idea es eso, ¿no? Como que esta idea de estar diseñando algo no solamente aplique a algo físico, tangible, que podemos reproducir y vender, ¿no? Sino también aplica mucho como a una idea de iteración como en el trabajo propio y en lo que hacemos normalmente. Y pues digo, gracias y ahí está como mi contacto por si necesitan algo.